¿Qué tal, estimados alumnos? Esta es una edición más de Conversaciones Econométricas con su profesor José Manuel Martín Coronado. En esta oportunidad vamos a discutir algo muy interesante que se ha generado en los diversos foros y es la interpretación de los coeficientes en una regresión. Usualmente se piensa que la lectura es sencilla y que no reviste de mayor interés y que básicamente los resultados, la obtención de esos resultados es suficiente. Sin embargo, como algún profesor antiguamente decía, si vamos a apretar botones y copiar y pegar comandos, realmente no necesitamos estudiar nada, ¿no? Simplemente saber copiar y pegar, nada más. Porque la interpretación es la verdadera parte de donde está la econometría finalmente, la parte analítica. Y eso es curioso porque algunos que no son de una carrera sustantiva, ¿no? Unas carreras operativas, por ejemplo, ingeniería de sistemas, no tienen los antecedentes conceptuales, teóricos conceptuales de una profesión específica, ¿no? Economía, derecho, etc. Y obviamente lo pueden aprender, por supuesto, nada impide que lo aprendan, ¿no? Pero cabe precisar que pues, no, un aprendizaje corto o no tan corto no equivale a una carrera completa. Pero claro, todo es relativo dependiendo de la formación. Pero lo interesante aquí es que la dificultad de la interpretación debería ser más fácil para los economistas que han estudiado economía. Sin embargo, dadas las imperfecciones en el sistema educativo, pues lamentablemente no enfatizan tanto en este concepto o en este aspecto de la interpretación, sino un poco más en los aspectos teóricos de los modelos, que son muy buenos porque ayudan a llevar cosas más avanzadas, pero son malos en el sentido de que hacen que el alumno se atraque, se quede estancado ahí y no pase a la parte más importante desde el punto de vista del pregrado, que es la interpretación de su modelo. Entonces la interpretación tiene algunos matices, ¿no? Entonces, nosotros vemos un numerito que puede tener 2, 3, 4, 5, 6 decimales dependiendo del software y no sabemos bien cómo se interpreta. Y lo primero que debe saber el alumno o alumna es que la interpretación no es otra cosa que una derivada. ¿Qué es eso? Ya llevaron derivadas efectivamente, pero algunos pues lo llevaron con mucho dolor porque se trataba de una situación operativa, ¿no? Un poco relacionada con matemática, con economía. Sin embargo, eventualmente algunos profesores ya han tratado de llevarlo más hacia la economía. ¿Pero qué es la derivada? La derivada es qué ocurre si una variable cambia, cuál es el impacto de ese cambio sobre la otra variable. Así de sencillo. Si cambia mi variable, la otra va a cambiar en 10. Muy bien. En 8. Muy bien. En 4. Muy bien. Perfecto. El siguiente paso es entender que estas derivadas, la variable que cambia, la primerita, va a cambiar en una unidad. 1, en un numerito 1. Mientras que la segunda, la respuesta, la endógena si quieren, va a cambiar en el numerito que diga la tabla. Entonces, por ejemplo, si tengo el típico ejemplo, el clásico, una regresión de salario respecto a la edad, por ejemplo, ¿no? Y me sale un número de 10 o 100, ¿no? Un número de 100. ¿Qué quiere decir? Que por cada año adicional que tiene esa persona, por cada cambio de un año, ¿no? De 18 a 19, 19 a 20, 20 a 21, por cada año adicional, vamos a hablar de un cambio en 100 soles, 100 unidades monetarias. ¿Correcto? Entonces, esa es justo la definición que estamos buscando. No se olviden, entonces, esto representa un cambio marginal. ¿Qué es un cambio marginal? Es justamente el cambio de una variable en una unidad y el efecto sobre la otra en X unidades. ¿Cuáles son esas X unidades? Las que están en la tabla. ¿Qué número dice la tabla? 100. Muy bien. Ahora, esta interpretación tiene trampas, por supuesto. ¿Cuál es la primera trampa? Saber claramente las unidades de la variable que cambia, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la variable que cambia? ¿Es en porcentajes? ¿Es en índices? ¿Es en edad de años? ¿Es en kilos? ¿En metros? ¿Qué es? Es muy importante que ustedes sepan
cuáles son las unidades de la variable que cambian. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar en una unidad, o sea, en un número 1. Entonces, por ejemplo, si su número 1, si es una variable que supuestamente representa porcentajes, pero está expresada en decimales, el número 1 no representa 1%, representa 100%. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ese es uno de los principales errores que hemos visto, ¿no? Dicen, esta variable está en porcentajes, ya perfecto, pero ¿el 1 realmente representa 1% o representa 100%? Eso tienen que ustedes que preguntarse. Cosa siguiente es ver las unidades de la variable de respuesta. ¿Cuáles son las unidades de la variable de respuesta? Son metros, soles, kilos, igual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que esos 100, ese numerito 100 que hemos interpretado, se expresa en las unidades de la variable dependiente. No en las unidades de la variable explicativa o en la que cambia, sino en la dependiente, en la de respuesta. Eso también es muy importante. Entonces, ese 100, ese numerito 100, repito, se expresa en las unidades de la variable dependiente, por lo que hay que saber las unidades de la variable dependiente, explicada, ¿no? Eso, por ejemplo, no deben olvidarse tampoco, ¿vale? Y así, poco a poco con la práctica, sabiendo las unidades variables, podemos interpretar todo. Muy importante, el hecho que las variables no sean las mismas, por ejemplo, dije edad y soles, no significa absolutamente nada. O sea, muchos, incluso profesores, dan ese paradigma de que tanto la variable explicativa como la endógena o explicada deben tener las mismas unidades, lo cual es falso. Porque ese numerito 100 que hemos dicho, ese coeficiente beta, en el fondo es eso, lo que busca es tener un doble trabajo, ¿no? Representar el cambio marginal, el impacto, pero también sirve como coeficiente de transformación, es decir, transforma las unidades de la variable independiente o explicativa a las unidades de la variable dependiente o explicada. Eso es fundamental para ustedes, ¿ya? Entonces, ese paradigma que tiene ese porcentaje, no es cierto, porque el beta. Ahora, claro, hay números que ayudan más que otros, hay números que ayudan a leer mejor que otros, ¿no? Porque a veces puede pasar que nos dé un numerito en el coeficiente que sea 0.001 o 0.0001, entonces es muy difícil de leer tal vez, pero si lo multiplicamos por 1000 o por 10.000 o por 100 nos permite una mejor lectura. Pero claro, esa multiplicación, y es un tema de unidades, me tendrá que obligar a que cambie las unidades de la variable independiente. Por ejemplo, si tengo una población en personas, la puedo tener en personas o la puedo tener en miles de personas. Entonces, definitivamente el beta va a ser diferente en uno u otro caso. Y uno o el otro va a ser más fácil de leer, ¿no? Eso también dependiendo de las unidades de la variable dependiente. Por ejemplo, si está en soles, en millones de soles o en miles de soles. Y listo, estimados alumnos, eso sería todo por hoy. Ha sido Conversaciones Econométricas con el profesor José Manuel Martín Coronado. Recuerden que Conversaciones Econométricas es un programa que está dirigido a todos los estudiantes de econometría presentes y futuros. Y cualquier cosa pueden acceder a todas nuestras redes para obtener información al respecto, tanto en nuestro canal de YouTube como el canal de Facebook. Y no olviden entrar a www.institutoeconometria.com para cualquier información adicional al respecto. Y nuestro número de contacto para inscripciones es 988-55-8849. Tenemos cursos de verano para enero-febrero, muchos cursos de verano, así como el diplomado IEL de econometría desde cero que dura 9 meses. Muchas gracias.